En este video tutorial vamos a aprender a crear relaciones en MySQL usando el ID de Navicap. En este caso estoy usando la versión 8. Vamos a modificar esta tabla para comenzar la creación. Vamos a intentar hacer relaciones de uno a uno y de uno a varios. Tengo esta tabla iniciada. Vamos a agregar otro campo. Apellidos. Esta es la tabla de datos básicos de un estudiante en un colegio. Código de curso. Vamos a ponerlo varchar. Longitud 5. Listo, código de curso. La idea es relacionar ahorita una tabla que se llame cursos, donde está el código del curso y el nombre del curso con esta. Entonces vamos a guardar. Vamos a crear la tabla, nueva tabla. Sería código de curso. Curso, varchar, longitud 5 y nombre de curso. Sería varchar, longitud 20. Perfecto, guardar. Voy a poner aquí cursos. Ahora vamos a crear una tabla que se llame asignaturas. Nueva tabla, código de asignatura, varchar, adicionar campo, asignatura, varchar también, ese es el nombre, matemática, física, longitud de ambos, bueno, código vamos a ponerle 5, nombre de la asignatura vamos a ponerle 30, pero también hay que tener en cuenta que toda asignatura pertenece a un área. Entonces necesitamos algo que se llame que relacione la asignatura con las áreas que pertenece. ¿Por qué? Porque es posible que un área tenga múltiples asignaturas. Por ejemplo, matemáticas es el área, pero dentro del área de matemáticas está la misma asignatura matemática, está estadística, está geometría, en fin, hay una cantidad de asignaturas. Lo mismo en ciencias sociales, está geografía, historia, democracia. Entonces vamos a agregar código de área. Pero como yo no tengo una tabla llamada áreas, tengo que agregarla. Entonces sería el código varchar campos, longitud del campo 5, le digo guardar. Esto se llama asignaturas. Ahora voy a crear una nueva tabla llamada áreas. Entonces aquí sería código de área, que es la que estábamos hablando hace un instante, tipo varchar, longitud 5. Bueno, podemos trabajar con, aquí hay algo bien importante que ahora vamos a trabajar, que son los tipos de llave para cada una. Código de área, adicionar campo, vamos a ponerle nombre del área, guardar áreas. Claro, me faltó tipo de campo, varchar, longitud 30, guardar áreas, ok. Bueno, vamos a agregar otra tabla. Como estamos haciendo una relación de un colegio, vamos a agregar notas. Diseño de tabla. Vamos a agregar nueva tabla. Nueva tabla. Nombre. Código de notas. Vamos a ver notas. No, vamos a ver ID de notas. ID de notas. Vamos a ponerlo como entero, y le digo que auto incremente. Esto va a ser, bueno, lo vamos a poner como llave primaria. Vamos a agregar otro campo. Las notas son por estudiante, entonces digo código del estudiante es varchar, longitud 20. Aquí también vamos a ponerle 5. Todo estudiante tiene notas de asignatura, entonces yo le digo adicionar campo, código de asignatura a la que pertenece, varchar, cantidad 5. Y ahora viene, le adicionamos la nota, en este caso pues la definitiva que saca en la asignatura. Vamos a colocarlo como un tipo numérico. Podemos buscar double o float también, longitud 4, dependiendo de las necesidades que tengamos. Guardar, aquí serían notas. Bien, aquí tenemos ya
algunas tablas para hacer relaciones y nos damos cuenta que estamos dependiendo de otras asignaturas. Bueno, vamos a ver cómo hacemos relaciones. Vamos a crear otra tabla para poder hacer la de 1 a 1. Nueva tabla, vamos a relacionar los datos del estudiante con padres. Entonces sería código del estudiante, varchar 5. Esto sería llave primaria también, porque un estudiante tendrá solamente un juego de padres, en este caso papá y mamá. Adicionar campo, nombre papá, no lleva tilde porque MySQL no lo permite. 30. Y adicionar campo, nombre mamá. Repito, las tildes no las permite. 30. Listo, digo guardar. Aquí sería padres. Ok. Hasta este momento tenemos las tablas como islas. Vamos a trabajar en las relaciones. Para trabajar en las relaciones tenemos que vamos a tomar primero datos básicos y padres, que vamos a hacer la primera relación, que es de 1 a 1. Bien, ahora vamos a hacer las relaciones. La idea es que si yo voy a relacionar datos básicos con padres, voy a intentar hacer una relación de 1 a 1. Debemos verificar lo siguiente. Primero, datos básicos. Vamos a ver el diseño de tabla. El código debe ser llave primaria, importantísimo. Y en padres, como es una relación de 1 a 1, debo verificar también que el campo con que yo voy a relacionar, que en este caso es código de estudiante, también debe ser llave primaria. Llave primaria, importantísimo eso. La razón es que las relaciones se dan entre campos y con las propiedades de los campos, en este caso si es llave primaria o llave foránea, que se establecen las relaciones. Entonces yo aquí estando ahora en padres, para relacionar dos tablas entre datos básicos y padres, para hacer una relación de 1 a 1, debemos establecer con claridad los tipos de índices que vamos a trabajar. Los tipos de índices son campos con propiedades específicas. Primero comencemos con datos básicos. Le decimos diseño de tabla. Aquí tengo que código es llave primaria. Igual yo debo indicar cuáles son los índices de esta tabla. Aquí yo tengo dos índices: código del estudiante y código de curso. Por el código de curso más tarde lo vamos a relacionar. Yo debo tener claro desde el diseño de la tabla, desde el momento que estoy diseñando, cómo debe ser cada uno de los campos que yo tengo para relacionar. En este caso, código de curso. En esta tabla, datos básicos, es un índice que permite, no es único, que permite varias inserciones. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes pertenecen a un mismo curso. Entonces, en el ingreso de datos se van a insertar 10, 15, 23 estudiantes que pertenecen a un mismo código de curso. Entonces, los índices. El primer índice que vamos a trabajar es código de estudiante. Aquí le digo qué tipo cuál es el campo. Código. Lo inserto. Tipo de índice. Único. El código del estudiante en la tabla de datos básicos es único. Voy a agregar otro índice, que es el código del curso. Código de curso. Aquí escojo cuál es el campo que voy a relacionar con este índice. En este caso, código de curso. Insertar. ¿Cómo es este tipo de índice? Es normal. Es un índice normal. Si recuerdan, cuando trabajamos con Access, allá decimos tipo de dato. Si era sí con duplicados, sí sin duplicados. Bueno, aquí es casi lo mismo. El sí sin duplicado es único y el sí con duplicados es normal. Para los que no se acuerdan, pueden remitirse al video de mi canal y ahí lo encontrarán. Listo, le digo guardar. Ahí ya guardé los índices. Ahí están los índices. Ahora yo voy a padres, le digo diseño de tablas y voy a hacer lo mismo.
Aquí nada más hay un solo índice que es código de estudiante. Le digo cod estu 2. Aunque sean tablas diferentes, MySQL toma como esencia todo el diseño de la base. No pueden haber dos índices en una base de datos que se llamen iguales. Por eso pongo cod estudiante 2, porque en la tabla de datos básicos coloqué código de estudiante. ¿Qué campo voy a tomar aquí? Obviamente voy a tomar el campo código de estudiante. Tipo de índice, aquí también va a ser único. ¿Cuál es el fin de hacerlo único? Poder relacionar de uno a uno. Un único registro en la tabla datos básicos tendrá un único registro en la tabla en la tabla de los datos de padres. Le digo guardar y cierro. Ahora vamos a relacionar. ¿Cómo relacionamos? Estando en padres, diseño de tabla, vamos a verlo nuevamente. Foreign keys, nombre. Voy a llamar ese nombre como vamos a ponerle como R de relación y le digo cod estudiante. No se parece a los otros índices porque tiene un R adelante. Nombre del campo, código de estudiante. Miren que me está diciendo con quién lo voy a relacionar. Tabla de referencia, ¿qué digo? Base de datos de referencia. Aquí me aparecen todas las bases de datos que yo tengo en mi conexión. En este caso estoy trabajando con conexión 2010. La tabla de referencia en este caso sería con datos básicos. Nombre del campo en datos básicos que necesito relacionar. Obviamente código del estudiante. ¿Qué debe hacer cuando se borre un registro en la tabla de datos básicos? Nada. No action. Pero cuando se actualice un registro en la tabla, por ejemplo el código de estudiante en este caso en la tabla datos básicos, ¿qué debo hacer cuando se actualice con relación a la tabla de padres? Debe actualizarse. Entonces yo le digo en cascada. Si no quiero que haga nada, pues simplemente pongo no action. Le digo guardar y veamos un ejemplo si es posible que yo pueda insertar un código de estudiante en la tabla padres que no exista en la tabla de datos básicos. Entonces veamos primero datos básicos, cuáles son. 1, 2, 3, 4 son los códigos hasta 5. Si yo voy a padres, no hay nada. Voy a intentar ingresar código de estudiante. Miren que nada más me permite, aquí por mismo diseño gráfico él me permite solamente insertar esos códigos, pero voy a omitir ese dato. Voy a hundir el 6, nombre del papá, Juan, nombre de la mamá, María. Voy a intentar pasarme al siguiente nuevo. Me dice, no se puede actualizar una tabla hija a través de un constraint. Dice que ha fallado la actualización en cascada. Obviamente este error que aparece aquí indica que no hay una relación. Voy a cambiar aquí el código, le voy a decir que este es el código 2. Ahora sí. Voy a agregar otro y perfecto, sin ningún problema. Significa que hemos hecho una relación de 1 a 1. Voy a intentar colocar el 1, que es uno que exista ya. Pedro. Y aquí Juana. Y si paso acá, ya sin ningún problema. Veamos un error nuevamente. Intentemos insertar el número 25, código de estudiante 25. Manuel y Teresa. Apenas intento cambiar de posición me dice que es imposible. ¿Por qué? Porque ese código de estudiante no existe en la relación. Simplemente tenemos que deshacerlo y ahí está, todo sin problemas. Ese es el primer caso, relación de 1 a 1. Ahora veamos una relación de varios a varios. Ahora veamos una relación de 1 a varios. En este caso sería entre las tablas de datos básicos. Un estudiante podrá tener múltiples notas, porque por ejemplo el estudiante Pepito Suárez da matemáticas, da inglés, da español, o sea que Pepito Suárez deberá aparecer en notas su código con su nota respectiva. Pero hay que tener una cantidad de cosas previas antes de notas. Yo debo relacionar las asignaturas con áreas. Es una cascada que necesitamos. Una base de datos es un enlace completo que se generan entre las tablas. Unas dependen de otras, con el fin de generar una integridad referencial
entre los datos y que no existan errores. Por ejemplo, en el caso de ahora que estábamos trabajando, imaginen que yo ingreso los datos de un estudiante que no existe realmente en el colegio, o sea, los datos de un padre de un estudiante que no existe. Es totalmente ilógico. Entonces, vamos a empezar a hacer relaciones. Yo debo relacionar primero asignaturas con áreas, porque un área tiene múltiples asignaturas. Entonces vamos a diseñar diseño de tabla en áreas. Primero, el código de área ya es principal, pero tiene índices, que es el código de área. El mismo es un índice. Área. ¿Qué campo? Obviamente código de área. ¿Y qué tipo de índice es? Único. No podrán haber dos áreas con el mismo índice. Es ilógico. Entonces guardamos aquí. En asignatura vamos a hacer el diseño también. Analizamos. Aquí está código de área, aquí está código de asignatura. Aquí hay dos índices. El código de asignatura ya sabemos que es, aquí en este caso, para asignatura no es llave primaria. No, que es llave primaria. Pero el código de área no es llave primaria, sino es un índice normal, porque múltiples asignaturas pueden tener el mismo código de área. Entonces vamos a trabajar eso con índices. Entonces sería code asignatura. Code asignatura 2, porque ya tenemos ese índice. Agrego acá código de asignatura. Aquí decimos que el código de asignatura es único. Agrego otro índice que será código de área. Código de área 2. Aquí escogemos el campo de la tabla que estamos trabajando y le voy a decir que el código de área aquí es tipo normal. Y guardamos. O sea que yo ahora tengo que relacionar áreas con asignaturas. Vamos a hacerlo. Tomando asignaturas como tabla de destino, diseño de asignatura, me voy a Foreign Keys, le digo vamos a continuar haciendo las relaciones de áreas y asignaturas. En este caso yo voy a relacionar el código de áreas aquí, que ya es principal, con el código de área en asignaturas. Entonces sería código de área, creo que es 3. Nombre del campo que voy a relacionar en este caso es código de área. La base de datos de referencia. La tabla de referencia en este caso sería áreas. El nombre del campo de la tabla áreas que voy a relacionar obviamente es código de área. ¿Qué debe hacer cuando yo borre un área en la tabla de áreas? Nada. O sea, no action. Y cuando actualice la tabla áreas, ¿qué debo hacer? Actualizar en cascada. Le digo guardar y ya están relacionados. Ahora ya tengo relacionadas estas dos tablas. Debo mirar ahora notas. ¿Cómo está el diseño de la tabla notas? Notas me exige que debo tener un código de asignatura relacionado con la tabla de asignatura. Entonces vamos a crear los índices. Code asignatura. Vamos a ponerle código de asignatura 4. Nombre del campo que yo voy a trabajar con índice en esta tabla. Obviamente código de asignatura. Tipo de índice en la tabla notas, asignatura es de tipo normal. ¿Por qué? Porque pueden haber varios estudiantes que ven la misma asignatura. Entonces ahí tenemos eso. Le digo guardar. Bien, ya teniendo el índice, vamos a relacionar el código de asignatura de asignaturas con el código de asignatura en notas, estableciendo ya con sus índices. Me voy a Foreign Keys y nombre sería relación code asset. Vamos a hacerlo asset. Bueno,
Continuando con la relación, vamos a hacer la relación de código de asignatura con las notas. Nombre, relación, code, ASIC. Nombre del campo que voy a relacionar en este momento sería código de asignatura. Base de datos de referencia, la que estamos trabajando, conexión 2010. Tabla de referencia, obviamente tiene que ser asignatura, que es la relación de asignatura con la tabla notas. Campo de la tabla de asignatura, en este caso sería código de asignatura. ¿Qué debo hacer cuando yo borre algo en la tabla de asignaturas? No debe haber ninguna acción. Cuando yo actualice ya, obviamente debe ser actualizado en cascada. Notemos una cosa, vamos a guardar, notemos una cosa, que en los campos que tenemos aquí aparece código de estudiante. Quiere decir que también debe haber una relación de los datos básicos del estudiante con notas. Entonces vamos a hacerlo de manera inmediata. Como estamos en la tabla de destinos, recuerden que la relación debe ser de 1 a 1 en la tabla de destinos. Entonces le digo agregar índice, cop estudiante, ¿de qué campo? Pues veamos dónde está el campus, código de estudiante, y aquí el tipo de índice en notas es normal. ¿Por qué? Porque un mismo estudiante puede tener varias asignaturas referenciadas. Eso quiere decir que va a aparecer su código varias veces. Le digo guardar. Vamos a rehacer la relación. Le digo adicionar relación. R cop estudiante. Estudiante. ¿Cuál es el campo? Obviamente el código de estudiante. ¿A qué base de datos? Conexión 2010. Asignaturas. Tabla de referencia. Vamos a tomar datos básicos, que es la tabla primaria. Campo de relación. Código del estudiante. ¿Qué debe hacer cuando se borra un estudiante? No debe haber ninguna acción. ¿Por qué? Porque las notas deben quedar como evidencia de que existió. ¿Qué debe hacer cuando se actualice, por ejemplo, el código del estudiante ya? Debe actualizarse en cascada también acá. Le digo guardar. Y en este momento hemos hecho relaciones de 1 a 1, de 1 a varios y de varios a varios, porque hemos tenido una tabla puente con notas, asignaturas y datos básicos. Con esto finalizamos el tutorial de creación de relaciones en MySQL usando Navicat.